indicaciones generales para salir de la actual crisis que tenemos en el país. Muy bien. La pregunta es bastante sencilla. Ese 83% con el que empieza, ¿qué cosa será? ¿Qué vendrá a ser ese 83%? ¿Ah? Claro, lo podría tomar como un éxito, ¿no? Asumiendo que estaríamos considerando o hablando de una distribución binomial. Y ese 83% obviamente es una proporción, es una probabilidad. ¿Estamos? Esto es lo que plantea al inicio. Y luego dice, la encuesta de una empresa considera o encontrado que 7 de cada 10. Ese 7 de cada 10, ¿qué vendría a ser? De una muestra, claro, y eso vendría a ser el 70%, ¿no? Si hacemos un análisis bastante simple ahí, o sencillo, respondamos a la primera interrogante. Dice, ¿cuál es el porcentaje de personas que están en desacuerdo con que Dina Boluarte haya asumido como jefa de Estado? Entonces podríamos decir que hay un 70%, porque ese 83% viene de un histórico, o viene de una totalidad, ¿cierto? Luego plantea, dice, el estadístico en medición es una estimación puntual o interválica. Se refiere al dato que me da aquí. Dice 7 de cada 10. Esto de acá, 7 de cada 10 es como decir, yo entrevisté a 10 personas, de estas 10 hay 7 que opinan que no están a favor. Lo que significaría que podríamos encontrar una proporción que vendría a ser 7 entre 10 y es que equivale a 0,5. La pregunta es respecto a esto. ¿Esa es una estimación puntual o interválica? Es una estimación puntual, porque para que sea interválica tendríamos que darle un rango, un recorrido y más aún asociado a un nivel de probabilidad. Por último, al siguiente interrogante, dice, ¿cuántas encuestas se habrán realizado para llegar a este resultado? No me dice nada, pero lo que sí sé es que tendríamos que haber tomado una muestra. Y por último, ¿qué técnica de muestreo se pudo utilizar en el presente trabajo? El día que conversábamos en la clase remota, yo le decía que hay dos tipos de muestreo. El muestreo con y sin reemplazo, ¿cierto? El muestreo con reemplazo se va a dar cuando yo conozco específicamente la muestra. Y el muestreo sin reemplazo es cuando tengo la muestra y tengo la población. Más fácil. Entonces, frente a la situación que tengo aquí, frente a la situación que tengo aquí, yo no podría decir si es con o sin reemplazo, porque esa pregunta no está asociada a ese tipo de muestreo. En esta parte del curso vamos a hablar de otro muestreo. En estadística hablamos de dos escenarios. El muestreo podría ser probabilístico o el muestreo podría ser no probabilístico. Y es ahí donde tendríamos que definirlo para poder saber a qué tipo de muestreo tendríamos que acoplar nuestra propia investigación. Pero en la mayor parte de los casos va a ser un muestreo probabilístico. Eso tenganlo bastante claro. Bien, entonces, bienvenidos al tema. Hoy día vamos a hablar de tamaños de muestra y hemos hablado de intervalo de confianza y vamos a empezar un poquito definiendo lo que es el muestreo. Luego hablamos del tipo de muestreo y estimación de la muestra. Para este nivel en que estamos en el curso, nosotros ya hemos pasado por algunos temas, ¿no? Y por no decir muchos temas. Y un tema al inicio del curso habíamos hablado de conceptos básicos como población, muestra, unidad de estudio. Eso lo manejamos, ¿no? Población habíamos dicho que viene a ser la totalidad de elementos, muestra su conjunto, unidad de estudio cada uno de los elementos. Pero ahora le vamos a agregar un término porque significaría lo siguiente. Por ejemplo, yo tengo acá mi población y se supone que yo tengo acá mi muestra. Pero la pregunta es, ¿cómo yo voy de aquí a acá? ¿Cierto? ¿Cómo de acá a aquí? Entonces ahí hay una palabrita que funciona que se denomina muestreo. El muestreo viene a ser la técnica estadística que nos va a permitir identificar, establecer, determinar qué elementos de esa población grande tendrían que participar en la muestra. Porque no son todos los que van a participar. Por ejemplo, podría tener 40 alumnos o estudiantes y digo, vamos a tener que tomar 5.
Y esos 5 que tendríamos que tomar tienen que ser de manera aleatoria, tiene que ser o estar asociado a una muestra representativa y a una muestra adecuada, considerando que la muestra tiene esas 3 condiciones. ¿Me dejo entender hasta ahí? Muy bien. Entonces, el muestreo viene a ser la técnica que nos va a permitir escoger, determinar cómo y de qué manera esos elementos van a formar parte de la muestra. ¿Correcto? Por eso que cuando hacemos investigación, a veces pensamos que vamos a masificar información. No, es tomar a algunos nada más de esa gran población. Hola, Florina, ¿qué te digo? ¿Cómo está usted? En francés. Bien. Entonces, el muestreo tiene 2 niveles. El muestreo podría ser probabilístico o el muestreo podría ser no probabilístico. Y las definiciones son bastante claras acá. El muestreo, ¿cuándo o cómo sé que es probabilístico? El término probabilístico significaría que todos los elementos de la población guardan la misma probabilidad de ser elegidos en la muestra. ¿Cómo es eso, profesor? Ustedes son 40. Si yo tendría que establecer la probabilidad de cada uno de ustedes, tendría que ser 1 entre 40. 1 entre 40. Cada uno de ustedes tendría esa probabilidad. Y eso significa un muestreo probabilístico. Un muestreo no probabilístico es el tipo de muestreo donde los elementos no guardan la misma probabilidad. Y es por eso que en algunos casos, cuando utilizamos un tipo de muestreo no probabilístico, hay algunos elementos que de hecho no tienen mucha ventaja. Por ejemplo, queremos hacer un estudio sobre cosméticos. ¿Quién es mi población objetivo? Mujeres, pues. Entonces los caballeros obviamente no son partícipes de esta investigación, salvo que por ahí haya alguien que diga, pero yo también quiero. No. Entonces, pero es para que me entiendan, ¿no? Ahí está. Si hablamos de consumo de bebidas alcohólicas, también vamos a tener que de repente es un muestreo no probabilístico. Porque si hablamos de bebidas alcohólicas, podríamos decir de mayores de 18 años. Por eso yo tengo 17, pero si no, pero tú no puedes participar. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí vendría, ¿qué cosa? Los criterios también de inclusión y de exclusión, que se utilizan mucho en investigación. Y ya que estamos hablando de investigación, y si ustedes quieren aprender un poquito más, yo les recomendaría que lean este librito. Es libro de metodología de investigación. Es el ABC de la investigación. Investigación es difícil. Este libro para salud es bien bonito. Investigación. Este libro es potente. Ustedes también pueden leer ese libro, no hay problema, ¿no? Pero sí deberían de aprender un poco. Podrían ser probabilísticos o no probabilísticos. Pero acá hay una parte interesante, ¿no? De repente ustedes dirán, profesor, ¿y cuál tendría que utilizar mi trabajo de investigación? Bueno, la mayor parte del trabajo de investigación se enfoca aquí, en el muestreo probabilístico, y podría ser simple, estratificado, sistemático, conglomerado. De hecho, que estos 4 muestreos tienen sus características propias, ¿eh? Yo no voy a definir cada uno de ellos, sino será todavía hasta las 3 de la tarde hablando aquí, como loro, ¿ya? Porque no es el objetivo tampoco es. Y dentro de los no probabilísticos está por conveniencia, por juicio, por referente, por referidos, por cuotas, hay lo que se denomina bola de nieve también. Y cada uno tiene sus propias características. Por ejemplo, ustedes han visto a veces en los centros comerciales que hay unas chicas, las degustadoras, ¿quieres comer? Les invitan, ¿no? Ese es un muestreo para ver el nivel de aceptación del producto. Es un muestreo, por ejemplo, no probabilístico. Porque si fuese probabilístico, tendrían en todo caso algún criterio de tomar, ¿no?, sus elementos. Pero en ese caso, por ejemplo, no probabilístico. Bien. Ahora, en esta parte, para utilizar un muestreo o para hablar de muestreo, o específicamente para hablar de tamaño de muestra, hay algo que ustedes tienen que conocer. ¿Cuál? Su variable. Todos ustedes tienen un trabajo de investigación. Y ese trabajo de investigación entonces es variable. Vamos a suponer que tenemos factores que influyen en la deserción estudiantil. Hay factores. Factor económico, cultural, social, religioso, psicológico, sí. Factores. ¿Qué son? Variable cualitativa, ¿se dan cuenta? Por ahí tengo que ir pensando. O podríamos decir, ¿no? Quiero medir, profesor, o establecer el rendimiento académico de los estudiantes. Para mí el rendimiento académico podría ser una variable cuantitativa y estamos bien. ¿Por qué?
Porque el rendimiento académico yo puedo ver de una escala que va de 0 a 20 y para mí es un número. ¿Se dan cuenta? Pero de repente viene acá mi amiga, Leslie dice, no, pues para mi rendimiento va a ser rendimiento bueno y rendimiento malo, y se acabó. Punto. Pero rendimiento bueno cuando viene de 11 a 20 y rendimiento malo cuando tiene de 0 a 10. ¿Y qué lo convirtió Leslie? En una variable nominal. Y viene de repente Marino y dice, profesor, ¿sabes qué? Para mí el rendimiento no es ni 0 a 20 ni bueno ni malo. Para mí el rendimiento puede ser rendimiento alto, rendimiento medio y rendimiento bajo. ¿Qué tipo de escala? Ordinal. Interesante esto, ¿se dan cuenta? ¿Y por qué tendría que más o menos pensar bajo esos escenarios? Lo que pasa es que cuando ustedes van avanzando, no me refiero al curso, ni tampoco entrar a investigación, cuando ustedes van avanzando, en el momento van a ir a su tesis, tendrán que ver cómo es la variable, tendrán que asociar las escalas de medición. ¿Por qué? Porque la escala de medición le va a permitir identificar qué tipo de estadística van a utilizar para el análisis. No pensemos que van a tener que trabajar su media, mediana, moda, cuartil. Eso no lo hacen en un trabajo de investigación, eso no se hace. Eso no se hace. ¿Hacemos intervalo de confianza? Podría ser. Pero lo que sí se hace son pruebas de hipótesis. Pero son las pruebas de hipótesis, las pruebas no paramétricas. Ni siquiera las pruebas de hipótesis que vamos a hacer a partir de la próxima semana. O sea, con lo que les estoy diciendo es que el curso de estadística general es un curso solamente de base para que en un momento ya ustedes más adelante les peguen. Por eso llevan un curso de estadística aplicada, ¿no? ¿Cierto? ¿Sí o no? Sí, llevan algunos de ustedes estadística aplicada. O estadística 2, pues. Yo espero de veras de corazón espero y les deseo que les toque un buen docente. Yo no estoy diciendo que sea bueno, porque yo hago mi mayor esfuerzo, pero me gustaría que les toque un buen docente donde aprendan en realidad la estadística 2 y que les resulte ser útil sobre todo, para que cuando lleguen a un nivel de tesis no estén en ayuda. No, ese es el asunto. ¿No? ¿Dice qué? Directamente, pero más adelante. No, en carrera yo no dicto. Me gustaría dictar sí, pero no sé. Pero bueno, ya son cosas del sistema universitario acá en la científica, ¿no? Pero sí, ustedes cuando vayan a otro curso, que es este que pasaron, tienen que exigir que se dé bien. Claro, profesor, pero me facilitaría si el profesor no hace mucha clase, me ponga 20. Ah, claro, es lo cómodo. Es lo cómodo. Sí, porque cuando el profesor es muy bueno así, ¿qué tipo de muestreo probabilístico? Aleatorio simple, sistemático, clasificado y conglomerado. Cada uno de los muestreos tiene algo de manera muy particular. ¿Ya? Pero todos no se pueden utilizar a la vez. Pero sí se pueden conjugar al menos 2, o hasta 3 incluso. Pero todo va a depender de la muy buena, ¿cómo le podría decir? Disposición, disponibilidad que también tengan ustedes. Y esto va a estar asociado al tipo de población con la que tenemos que trabajar. En estadística tenemos dos tipos de poblaciones. La población podría ser homogénea o podría ser heterogénea. Desde el punto de vista del investigador. Por ejemplo, para mí todos ustedes son una población homogénea, porque todos cumplen una condición que son estudiantes universitarios. Esa sería mi población homogénea. Pero si yo lo vería de otra manera, como por ejemplo estudiantes universitarios por carrera, caramba, la cosa cambió, porque tengo administración, tengo ingeniería, tengo estomatología, y ya estamos dividiendo, ¿se dan cuenta? Entonces la población resulta ser hetero. ¿Y eso quién lo va a determinar? ¿Quién lo va a saber? Ustedes, que son los investigadores. Más otra persona no, porque ustedes son dueños del trabajo de investigación. ¿De acuerdo? Bien, entonces acá no vamos a redundar mucho en esto, porque es teoría. Lo pueden leer, lo pueden ver en su casa, de paso que van viendo su telenovela turca. Pero lo que vamos a hacer es esto. ¿Ya? Vamos a hacer esto. Vamos a poner ahí. Me sale el solcito ya. A la mañana sea fría. No, pero dejar más tarde nos toca ahí. Bien. Entonces, llegamos de repente a establecer algunas interrogantes, ¿no? Como estas, por ejemplo. Dice, ¿cómo podemos determinar el tamaño óptimo de muestra para una investigación en el CAD? Ustedes que son hombres de negocios, les podría interesar saber
¿Cuántos elementos tendría que tomar para llegar a un buen resultado? Claro que sí. ¿Bastará que si como aplicar un cuestionario a 100 personas o realmente tendríamos que tomar a 450, 800, 1000, qué sé yo? Es lo que vamos a tener que preferir. ¿Cómo influye la variabilidad de las respuestas de cada encuestado? ¿Qué significa variabilidad? Diferencias. ¿Eso influye en algo? Definitivamente que sí. ¿Qué margen de error tendrían los resultados deseados en la encuesta? Margen de error significa, para la redundancia, es un error, pero es un error medible en realidad. Es un error acotable que se denomina en estadística, que se puede manejar. ¿De acuerdo? Y por último, entonces podríamos preguntarnos ahí, ¿no? ¿Cómo resuelvo la siguiente situación? ¿A qué me refiero? ¿Cuántos elementos tendré que tomar? ¿Qué tipo de muestreo vamos a utilizar? ¿Cuál será la fórmula adecuada? ¿Cuál será la fórmula correcta? ¿Qué nivel de probabilidad le tendría que dar a mi trabajo de investigación? El día jueves que nos encontramos a través de manera remota, yo les hablaba de intervalo de confianza. ¿Pero por qué se llama intervalo de confianza? Porque se asocia a un nivel de probabilidad. No es cualquier intervalo. El intervalo, yo podría decir, ¿sabes qué? Yo llego entre 10 a 15 minutos. Muy bien, es un intervalo. Pero si yo le digo, yo llego entre 10 a 15 minutos con un 95% de probabilidad, ya le estamos dando un valor agregado. O sea, le estamos dando un 95% de certeza. Bueno, se supone que dentro de las 100 veces que yo me comprometí a llegar en ese horario, por decirlo así, he llegado 95 veces en niveles de probabilidad. ¿Correcto? Entonces, eso de ahí, ¿por qué les hago recordar? Porque el término de probabilidad, nuevamente vamos a tener que considerar acá, porque entrar con niveles de confianza. Y por último, ¿qué fórmulas debemos de utilizar o elegir para establecer una base? Al inicio, antes de dar clases, se acercó Natalia por acá preocupada, me decía, profesor, tenemos que tomar una muestra. ¿Cómo hacemos eso? Digo, tranquila, eso es solamente el trabajo de hoy día, ¿no? Vamos a ver qué fórmulas o de qué manera podríamos trabajar. Pero en realidad no hay mucho que trabajar aquí, porque la parte básica es que ustedes tienen que identificar su variable. Entonces, todo esto se asocia, por ejemplo, a dos factores para establecer un buen tamaño de muestra. Hablamos de variabilidad de la población. ¿Qué significa variabilidad? Variabilidad significa dispersión, diferencias que podríamos tener entre una unidad u otra. Cuando hablamos de unidad hablamos de elementos, podrían ser personas, podrían ser de repente casas comerciales, podrían ser de repente una laptop, un celular, un iPad, etcétera, etcétera. Habla también de elementos o que se requiere una muestra grande, una muestra relativamente grande, ¿no? La teoría estadística dice que solo es la teoría plantea lo siguiente: cuando el n tiende al infinito, ¿no? Y cuando el n tiende al infinito, significa que esos errores van a ser mínimos. Pero eso no significa que ustedes van a tener que tomarse una muestra pues inalcanzable, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que al trabajar con una muestra debemos de optimizar tiempos, debemos optimizar recursos, debemos optimizar dinero. Ustedes que son hombres de negocios deben optimizar dinero, ¿no? Entonces, si con una población grande invierto de repente $10,000 y un año de trabajo de investigación, de repente con una muestra lo hago con $1,000 y un mes de trabajo de investigación. Y esa es la parte esencial de trabajar con una muestra. ¿De acuerdo? Optimizar tiempo, costos y muchas cosas más. Esta es la perla de nuestro trabajo de hoy, ¿no? Bien, ¿qué es eso, Steve? En realidad no es complicado, Steve. Es más fácil comerse un pan con huevo frito. Sí, ¿saben por qué? Porque todo lo hace la variable. Es cierto. Por ejemplo, ustedes quieren medir estrés. ¿Estrés qué tipo de variable es? Cualitativa. Quiero medir, profesor, ingreso económico. Cuantitativa. Fácil, pues. Entonces acá está estrés y acá está el ingreso económico. ¿Me das cuenta? Entonces primero tienes que identificar eso. Tu variable es cuanti o cualitativa. Y según sea el caso, ya vamos a tener dos situaciones: tu población es finita o tu población es infinita. ¿Qué significa población finita o infinita? Finita significa que yo conozco el tamaño de la población. Eso es finita. Infinita
No la conocemos. Quiero hacer un trabajo sobre el nivel socioeconómico del poblador de Comas. ¿Conozco la población de Comas, la cantidad de población de Comas? No, profesor, hay población infinita. Bueno, y si hablo del nivel socioeconómico, estamos hablando de una variable cualitativa. Y si la población es infinita, ¿cuál fórmula será? Esta. Fácil, ¿de acuerdo? Población finita. Quiero saber el nivel socioeconómico de los estudiantes de la Universidad Científica del Sur Norte, matriculados en 2024-1. ¿No puedo sacar la población? Sí. Voy a registros y les pido el dato que multiplique. ¿Se puede hacer eso? Sí se puede. Entonces sería una población finita. Fórmula. Bueno, ¿cómo funciona cada uno? Igual forma para una variable cuantitativa. Estas cuatro fórmulas tienen algo muy particular. ¿Cuáles son? Todas tienen Z. Dense cuenta, todas tienen Z. Ese Z se asocia al valor o al nivel de probabilidad, pues se denomina nivel de confianza. Y acá se trabaja con los cuatro niveles de probabilidad: 95, 90, 99 y 98% de probabilidad. Y según sea el valor de la confianza o probabilidad, se asocia un valor de Z. Si por ejemplo es al 95%, ¿cuánto vale Z? 1,96. Al 99%, 2,58. Al 98%, 2,33. Esos valores ya están estandarizados. Lo único que tenemos que hacer es mirarlos y simplemente utilizarlos. Otro valor común en todas estas fórmulas, perdón, letra común, es E. E es el error de muestreo, que también se conoce como nivel de precisión. Y ahora un dato interesante para todos ustedes, y acuérdense por favor de esto. Cuando ustedes analizan una variable cualitativa, aquí este error va a ser en términos porcentuales. Pero si vamos a una variable cuantitativa, este error va a estar en términos numéricos. 0.2, 3, 3.4. Ya, son dos cosas diferentes. Esas son cosas que ustedes tienen que manejar. En la mayor parte de los casos de ustedes, ¿dónde vamos a estar, profesor? Su fórmula va a ser esta, muchachos. Sí, esa es su fórmula. Todos van a trabajar con esa fórmula. Porque todos tienen variables cualitativas. Así, piensen que su variable es numérica, su variable es cualitativa. ¿Sí? Y la fórmula está acá. Ahí está, Natalia, tu duda, tu inquietud. Pero vamos a explicar un poquito esa fórmula, porque tienen que conocer algunas cosas. ¿Ya? No solamente se trata de utilizar la fórmula, se trata de conocer por qué debo utilizar esa fórmula. A ver, vamos a copiarla por acá. N igual Z cuadrado P por Q sobre el error al cuadrado. Muy bien, esta es la formulita. A ver, el Z ya lo sabemos, este es el valor de la distribución normal. Entonces, si por ejemplo decimos a un 95% de probabilidad, entonces el Z valdría 1,96. Es un ejemplo, por si acaso. Estoy hablando para que usted más o menos se ubique. Luego viene el error. El error es un error de muestreo o es un nivel de precisión y esto va a estar asociado siempre en términos porcentuales. ¿De acuerdo? Pero hay algo más interesante aquí. ¿Cuál es? PQ. ¿A qué les hace recordar ese PQ? Éxito y fracaso, muy bien, Natalie. O sea, estamos hablando de una distribución binomial. Exacto. Cuando ustedes vean el PQ, esto de acá, como dice Natalie, esto será un éxito, profesor, y esto será un fracaso. Claro, eso es lo que conocemos. Por lo tanto, estaríamos pensando o hablando de una distribución binomial. ¿Pero por qué una binomial? Porque, por ejemplo, vamos a asumir que quiero analizar estrés. Entonces yo digo, ¿estás estresado? ¿Sí o no? ¿Te gusta el arroz con leche? ¿Sí o no? ¿Te gusta mantequilla? ¿Sí o no? ¿Te gusta bailar? ¿Sí o no? Proporción. ¿De acuerdo? En una cualitativa se puede hacer eso. A pesar de que mi variable o mi pregunta podría tener unas 5 alternativas de respuesta, sí se puede hacer eso. Sí se puede. O sea, la situación funciona. Ahora, pero la fórmula es esta cosa. ¿Qué tengo que hacer? Bien, ustedes en su trabajo de investigación van a tener que establecer antecedentes, ¿cierto? Yo imagino que están buscando. ¿Qué significa antecedentes? Antes de. Entonces, vamos a tomar el tema de factores que influyen en la deserción estudiantil.
Entonces decimos, ¿no? Solórzano en el año 2020, por ejemplo, ¿no? Encuentro por ahí un antecedente, digo, Solórzano en el año 2020 encontró o determinó que hay un 55% de estudiantes que llegan a la universidad por el factor económico. Ah, o sea, Solórzano encontró que hay un P de 0,55. Y el P, esto es Q, 0,45. Como yo me estoy basando en Solórzano, que es mi antecedente, este de acá viene aquí y encuentro mi tamaño de muestra. Primera situación, antecedentes. Profesor, no tengo antecedentes, no hago mi trabajo de investigación. ¿Cómo que no? Tienes que hacerlo. Entonces vas por la segunda opción, una muestra piloto. ¿Qué es una muestra piloto? La muestra piloto se define como un pequeño grupo de elementos que tengan las mismas características de mi población objetivo, pero que no estén dentro del mismo entorno. Muy bien. Estudiantes de la Universidad del Sur, no puedo trabajar aquí, voy allá. UTP, UPN, Vallejo, UCH. No importa, porque la idea es obtener mi estadística. Entonces obtengo allá y vengo y digo, encontré que estos muchachos podrían tener la posibilidad de dejar la universidad en un, de repente, 46% por el factor económico. Entonces el Q va a ser 0,52 y encontré el PQ para mi trabajo de investigación. Pero la muestra piloto tiene un detalle. ¿Cuál es? Vamos a suponer que su encuestita o su cuestionario tiene 40 preguntas. Dice la teoría que se toma la cantidad de eventos respecto a la cantidad de preguntas, pero en la mitad. Si tengo 40, la mitad, ¿cuánto es? 20 más 1. Siempre así. N menos más 1. Entonces va a ser 21 personas. Y esas 21 personas con las que trabajé en muestra piloto, lo traigo el resultado y obtengo el PQ. Segunda alternativa. Primera, antecedentes. Segunda, muestra piloto. Profesor, no tengo ningún antecedente. He buscado por cielo, mar y tierra y no encuentro. Nadie me quiere colaborar. Porque a veces dicen, nadie quiere responder mi encuesta. Muy bien. Entonces no tiene ninguno. No hago el trabajo. ¿Cómo no hago el trabajo? Tienes que hacer tu trabajo. Entonces tú te vas por la última opción. Para la estadística no hay nada que no se pueda desarrollar. Y vas a utilizar el criterio de varianza máxima, se llama así. Y el criterio de varianza máxima establece algo que el P es igual a Q y es igual a 0,5. Y ese es el último recurso ya que tendríamos que optar. Claro, y la mayor parte de ustedes puede estar pensando en esto. Sí. Pero hay un detalle si trabajan con este. El detalle está que si trabajan con este error va a ser 0,05. Es un error único. Por eso si trabajo acá con este o con el de acá, tu error es acotable. ¿Acotable qué significa? Lo puedes mover, puedes cambiarlo. Podrías trabajar con un mayor o menor error. La teoría estadística establece que el error tendría que estar entre el 1 al 10%. Pero acuérdense de esto, que mientras el error sea lo mínimo posible, tu muestra va a ser más grande. Pero si el error aumenta, tu muestra disminuye. Son inversamente proporcionales. ¿De acuerdo? Y otro detalle que también tienen que saber o conocer es que el nivel de confianza, el 1 menos alfa que lo tengo por ahí, no necesariamente va a ser 95%, puede ser 90, 98, 99%. Y eso también va a ser un punto, tal vez, que influye para que la muestra aumente o disminuya. Al final, ¿quién tiene la decisión? Ustedes. Yo no, porque ustedes son los dueños del trabajo de investigación. Yo lo único que tengo que hacer es aceptar lo que hacen. Pero desde ya les digo que si trabajan con la última condición donde PQ o 0,5, tendríamos que tomar el 0,05 como error. Haciendo un reajuste tal vez se podría aceptar hasta un 0,06, pero más no. ¿De acuerdo? Haciendo un reajuste hasta el 0,06 y un 90% de probabilidad. Pero ese sería lo último. Y les va a salir una muestra que por lo menos está por encima de 250. Muy bien, ahora sí. Entonces, Natalie, ya está más tranquila ya. Porque usted va a encontrar una fórmula, ¿no?
Esa era. ¿Ves? Entonces ya tiene ya cómo solucionar su problema. ¿De acuerdo? Ahora, solucionar su problema tiene otro problema. ¿Por qué? Porque ahora ¿dónde el profesor empezar por los 250, por los 380? Ahí está tu poder de convencimiento, fija. Claro, tienes que sonreírles a todos por la cámara. Cuando son mujercitas o damas es más fácil, ¿no? Obtener información. Cuando son caballeros, no tanto, porque los caballeros son un poco así, ¿no? Ya fe. Con el tamaño de muestra debe tomar para estimar la cantidad media de pintura contenida en las 9000 latas de un galón que son producidas. En ese primer párrafo tratemos de identificar algo. La variable. ¿Cuál es la variable que nos interesa? A ver. Cantidad de pintura. Ajá. Cantidad de pintura. Y si hablamos de cantidad de pintura, obviamente, ¿qué cosa? Es una variable, ¿qué? Cuantitativo. Si hablamos de cantidad de pintura, no digan cantidad media, porque la media es una medida. Y la media no es una variable. Eso ya se ha hecho muchas veces. ¿De acuerdo? Entonces yo quiero establecer la cantidad media de pintura que producimos. Y para eso, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Ahí dice, ¿no? ¿Qué tamaño de muestra? Ah, ya, o sea, lo que está preguntando es esto, N. Pero te está diciendo un dato. Se produce, dice, 9000 latas. ¿Qué cosa viene a ser esto? ¿Ah? La población, muy bien. Eso es N mayúscula. Seguimos. El ingeniero dice, le pregunta al gerente, ¿qué margen de error tendríamos que considerar entre el promedio muestral y el promedio poblacional? Y este dice, está dispuesto a aceptar y le contesta que solamente hasta un 0.05. O sea, eso es E, 0,05 de error. Además, el ingeniero dice que con trabajos anteriores sabe que la desviación de la estándar es de 0,2 galones por estudios anteriores. Entonces de ahí es desviación poblacional. Punto. ¿Qué nos pide? Nos pide trabajar con un nivel de probabilidad del 0,95. Si este es 0,95, entonces ¿cuánto valdrá el Z? El Z alfa medios valdrá, ¿qué cosa? 1.96. ¿Se dan cuenta? Ya está. Ya tengo sus datos. ¿De dónde sale? Dice mi amigo Brian acá, este dato. Este 1,96 sale de los 4 niveles de probabilidad que se les mencionó en el tema de estimación por intervalo, ¿no? Los que me acompañaron. Igual les voy a dar la grabación, no se preocupen. Entonces decíamos, ¿no? Al 95, 96. Al 90, 1,65. Al 98, 2,23. Al 99, 2,58. Eso tiene que estar en su formulario, ¿eh? Eso no tienen por qué aprender. Yo sí lo sé porque de esto vivo. Modo. Ya. Ahora, la gran pregunta es la siguiente, ¿no? ¿Qué fórmula tendría que utilizar aquí? La variable que estamos analizando es una variable cuantitativa. Ya, hasta ahí ya lo tienen claro, que es una variable, obviamente, numérica. Pero, vamos acá. Ahí está. ¿Cuál fórmula se tendrá que usar? Cuantitativa estoy aquí. Entonces será población finita o infinita. Finita. Esta. ¿Ah? Oso, dice. No, la fórmula está hecha para utilizarla. No se preocupe por el tamaño. El tamaño de menos. Entonces acá, N. ¿Cómo es N? Según fórmula, dice Z cuadrado. ¿Dónde está el Z? Ahí. 1.96 cuadrado. Por, dice, ¿cuánto? N, que está acá, es 9000, por la varianza. Ojo, les dice varianza, y acá el problema le da desvía, lo que significaría que acá es 0.2 algo. Y todo esto sobre N menos 1, que es 9000 menos 1, ¿de acuerdo? Luego dice por el error al cuadrado, y el error está acá. 0,05 algo cuadrado más, luego dice el z es acá, otra vez 1,96 al cuadrado y otra vez por la varianza, que vendría a ser este 0.2 al cuadrado. Por lo tanto, de acá encuentro n. ¿Cuánto sale? Calculadora. Vamos.
Vamos ahorita. Por si acaso. Siempre una 62. unidad más. Listo. O sea, de las 9000 que producimos, necesitamos solamente tomar 62 para ver su contenido de pintura. Punto. Se acabó. Eso es la determinación también la masa. Ya, olvídense el parcial. Piensen en su continuador. Quiere estimar el gasto promedio de los familiares de sus empleados en odontología. Para determinar la factibilidad de proporcionarles un plan de seguro dental. Por estudios realizados anteriormente se determinó que dichos gastos tenían una desviación estándar de $130. Pregunta, ¿qué tamaño tendría que ser la muestra? La muestra, es lo que me pregunta, pero asociado a ello me da la desviación estándar que es 130. Si me da la desviación estándar, debo de pensar que mi variable es cuantitativa. Fácil. Y entonces dice, para estimar el gasto promedio de cada variable, la variable es gasto. Acá, X, gasto. Ya, listo. Con un nivel de confianza de 1 menos alfa 0,99. Y esto de acá me debe llevar un z alfa medio de 2,58. Y adicionalmente eso me dice Eso un lo error sabemos de todavía. 30. Ah, ese dato. ¿Está? ¿Acá conozco la población? No conozco la población. Pero lo que sí conozco, lo que sí sé que la variable es cuantitativa. Y la fórmula, o la única fórmula, donde tendríamos que trabajar es z cuadrado por la varianza sobre el error al cuadrado. Esa forma. Por lo tanto, la muestra tendría que ser 2.58 al cuadrado por el 130 al cuadrado y todo esto sobre 30 al cuadrado. ¿Y esto sale cuánto sale? 124.99. Lo que significaría que tu muestra va a ser 125. Ya está. Solucionado. Fácil. Más fácil ya no hay. Sí. Consigue una curación completa. Si de 65 pacientes observados se han curado 41. A ver, ¿qué variable será acá? ¿Cuantitativa o cualitativa? ¿Quali o cuanti? Es cualitativo. ¿Por qué? ¿Cuál? Porque es. En cuanto al paciente, digo, ¿te has recuperado sí o no? La cuenta es cualitativa. Ahora, ese 65 que me da el problema y ese 41, ¿qué cosas son? Ya, a ver, podríamos pensar en una muestra, claro, en realidad este de acá es una muestra, pero no es la muestra que yo quiero, sino podríamos pensar que es una muestra piloto. Entonces aquí la variable x es cualitativa, pero es curación, ¿no? Vamos a tomar la curación. O sea, sí o no. Entonces tendríamos que acá tener un n, yo llamémosle un n muestra óptimo, no muestra, perdón, piloto. Y esta muestra piloto es 65. Y luego tengo por acá 41 de los 65. O sea, estos son los curados, ¿cierto? Por lo tanto, pasa pues. Siento que voltear, mira, pasa rápido. Entonces, ¿cómo podría hacer acá? Sería proporción. Proporción sería los curados entre los totales. Y acá encuentro el P. ¿Cuánto sale? 41 entre 65. 0. Ah, 0.63. Ajá. Si P es 0.63, ¿cuánto valdrá Q? 0.37. Ya está. Seguimos en el problema. ¿Qué número de pacientes habría que observar? Ah, o sea, te está pidiendo una muestra. Es lo que está pidiendo. Considerando, dice, ¿qué cosa? Un margen de error igual a 0,04. O sea, error, E, 0,04. Y adicionalmente eso, un nivel de confianza de 0,90. Si es 0,90, entonces ¿cuánto va a tener Z? 1,65. Según lo que tenemos ahí. Ya, y ahora, ¿qué hago? Fácil. Entonces esto de acá va a ser igual a ¿qué? A n
Z cuadrado P por Q sobre el error al cuadrado. Es la forma. ¿Por qué? Mi variable es cualitativa y no tengo población. Única forma. Por lo tanto, acá va a ser n igual a 1,65 al cuadrado por 0,63 por 0,37 y todo esto entre 0,04 al cuadrado. Por lo tanto, ¿cuánto vale n? 37. Este sería nuestra muestra. 397. Conocer la preferencia del mercado. Entonces dice N, preferencia, variable cuantitativa o cualitativa. Es cualitativa. La variable es preferencia. ¿Prefieres preferencia? Ya, listo. ¿Prefieres sí o no? ¿De acuerdo? Hola. ¿Sí? Hola. Lo siguiente. Para conocer, dice la preferencia del mercado, a cuántas marcas de shampoo para el bebé. Si se desconoce la población total. O sea, el N mayúscula no sabemos. Tampoco nos debe preocupar en realidad. Seguridad, 1 menos alfa, 0,99. ¿Qué nos pide? Nivel de precisión es el error, 0,03. Este dato es interesante. Si ustedes lo ven así, 3% es 0,03. Cuando es cualitativa. Si fuese cuantitativa, este porcentaje no va a haber. Va a haber así, no, 3. ¿Ya? Y por último, nos dice que la proporción esperada es de 0,05. Muy bien. Fórmula, ¿cuál? N igual Z cuadrado por Q sobre el error al cuadrado. Por lo tanto, el N, ¿cuánto va a ser? Sería acá, si este es al 99%, esto va a ser 2,50 cuadrado por 0,05 por 0,95. Y todo esto de acá es 0,03 al cuadrado. Por lo tanto, ¿cuánto vale? ¿Ah? 31. O sea, estamos hablando de un valor aproximado de muestra de 352. Listo. Se acabó. Cualitativa. Porque estás midiendo preferencia. No se ve, ¿no? No. Ahí dice 3%. Es 0,03. Pero si fuese cuantitativa, va a estar sobre el 3, no en el porcentual. El P y el Q, ¿no? Ese próximo. Muy bien. Sí, Listo. P. Les agradezco su tiempo, su paciencia y su buen humor. Sí, 351. Ahí nos estaremos quedando. Por ahora.